¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el país más poderoso del mundo diera un giro inesperado hacia el autoritarismo? ¿Qué harías si, de un día para otro, todos los conceptos de democracia, libertad e independencia institucional cambiaran completamente? Esta no es la trama de una película distópica, sino una realidad que algunos aseguran que está a la vuelta de la esquina. Lo que está en juego es nada menos que el futuro de Estados Unidos. Imagínate que el reloj da la medianoche en enero de 2025, y tras 4 años fuera de la Casa Blanca, Donald Trump vuelve al poder. We will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus. Pero esta vez, no para desempeñar el papel de presidente como lo hizo en su primer mandato. No, su plan esta vez va mucho más allá. For those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. Hablamos de una estructura meticulosamente planeada, un proyecto que ha sido bautizado como Proyecto 2025. Project 2025. Este no es un simple programa de gobierno, es una reestructuración masiva de las bases de poder en los Estados Unidos. Y lo más impactante de todo es que este plan está diseñado para convertir el poder presidencial en algo casi ilimitado. Un documento cuidadosamente elaborado, lleno de ideas y estrategias para concentrar el poder, eliminar barreras y poner las instituciones al servicio de una sola figura. Hoy nos sumergiremos en el corazón de este ambicioso plan de regreso al poder. Vamos a desmenuzar cada una de las medidas que Trump y su equipo están preparando, con el fin de que no solo vuelvan a ocupar la Casa Blanca, sino que transformen la esencia del gobierno de los Estados Unidos como lo conocemos. Para entender el impacto potencial de este proyecto, debemos mirar al pasado, a los 4 años en los que Trump ocupó la Casa Blanca. Fue un periodo de cambios abruptos y decisiones polémicas que llevaron a muchos a preguntarse si los cimientos de la democracia estadounidense resistirían. Desde el inicio, Donald Trump dejó claro que no sería un presidente común. Su estilo de liderazgo rompió todas las convenciones y su mensaje fue claro: iba a desafiar el sistema. Muchos lo amaban, lo veían como el líder que traería un cambio real. Para sus seguidores, él era un guerrero dispuesto a enfrentar a las élites políticas, a los medios de comunicación e incluso a su propio partido cuando fuera necesario. En sus discursos, Trump repetía una y otra vez que su misión era limpiar el pantano en Washington, acabar con la corrupción y devolverle el poder al pueblo. Pero para sus detractores, su figura era una amenaza. Un símbolo de división que aumentó las tensiones sociales y llevó al país al borde de la inestabilidad. Sin embargo, en medio de toda esa controversia, Trump fue derrotado en las elecciones de 2020, y para muchos, eso era el final de la historia. Pero para él, era solo el comienzo de una nueva batalla. Con un creciente número de seguidores leales y un sistema de influencia política sin precedentes, comenzó a construir un plan mucho más elaborado que cualquier cosa que haya intentado antes. Este no es un regreso cualquiera. Si Trump vuelve a la Casa Blanca en 2025, lo hará con una meta mucho más ambiciosa: reescribir las reglas. Y para ello, cuenta con una herramienta que muchos consideran un plan maestro para concentrar el poder en una sola oficina: el Proyecto 2025. Este proyecto no ha sido diseñado solo por el equipo cercano de Trump. Más de 100 organizaciones conservadoras, think tanks y figuras de influencia política han trabajado en conjunto para darle forma a este documento, que no deja nada al azar. Este plan detalla una serie de cambios estructurales que podrían darle al presidente de los Estados Unidos un control sin precedentes sobre cada aspecto de la administración y, en muchos sentidos, de la vida política del país. ¿Qué significa realmente el Proyecto 2025? Se trata de una lista de objetivos diseñada para dar al presidente un control casi absoluto sobre las agencias federales. Este proyecto permitiría a Trump despedir a miles de empleados de carrera, reemplazarlos con leales de su elección y eliminar cualquier tipo de resistencia interna en el gobierno. En otras palabras,
un poder centralizado que no hemos visto en la historia reciente del país. Imagínate el alcance de esto. Instituciones como el FBI, la CIA y el Departamento de Justicia, que durante décadas han operado de manera independiente para garantizar la imparcialidad y proteger al país de amenazas externas e internas, ahora serían controladas directamente por el presidente. La justicia, la seguridad y las investigaciones se harían bajo una mirada política y completamente centralizada. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Durante su mandato, Trump popularizó el concepto del Estado profundo, una red de funcionarios, agencias y políticos que, según él, trabajan en las sombras para controlar al país, imponer su agenda y evitar que un presidente ejerza plenamente su poder. Trump asegura que esta red ha estado en su contra desde el primer día. Según su narrativa, el Estado profundo ha sido responsable de obstáculos internos, investigaciones y juicios que buscaban socavar su liderazgo. Con el proyecto 2025, su objetivo no es solo regresar al poder, sino eliminar cualquier vestigio de esta supuesta resistencia, permitiéndose un poder casi ilimitado y sin obstáculos en su camino. Pero, ¿qué es realmente este Estado profundo? Muchos expertos creen que no es más que una interpretación exagerada de la burocracia natural de cualquier gobierno. Pero, para Trump y sus seguidores, representa una verdadera red de sabotaje que debe ser eliminada. Y para lograr esto, han preparado el terreno de una forma que dejaría la administración completamente alineada a la visión del presidente. Uno de los mecanismos clave en este plan es el Schedule F, una orden ejecutiva que clasificaría a miles de empleados federales en una nueva categoría, permitiendo que el presidente los despida sin la intervención del Congreso. De implementarse, este cambio revolucionario transformaría la administración pública, dándole a Trump la capacidad de eliminar a cualquier funcionario que no considere leal a su causa. Para algunos, este cambio es una solución necesaria para acabar con la corrupción en Washington y devolver el control a un liderazgo fuerte. Pero para otros, es el primer paso hacia la creación de una administración autoritaria que no rinde cuentas ante nadie. Una transformación sin precedentes que podría cambiar radicalmente el curso de la historia de Estados Unidos. Imagínate un escenario en el que las agencias federales de Estados Unidos, como el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Agencia de Protección Ambiental, operan bajo las órdenes directas de un solo líder. Lo que el proyecto 2025 plantea es exactamente eso. Darle al presidente el poder para reemplazar a cualquier empleado federal de alto rango por alguien de su total confianza, eliminando décadas de imparcialidad y profesionalismo en el servicio público. Con un solo movimiento, Trump podría convertir a las agencias en herramientas de su administración. Ya no se trataría de instituciones que operan bajo la ley para el bienestar del país, sino de oficinas alineadas exclusivamente a la agenda del presidente. Y con el poder de despedir a cualquier empleado que no demuestre lealtad total, esta estructura se convertiría en una maquinaria de control, capaz de regular y limitar la vida de millones de estadounidenses sin tener que rendir cuentas. Pero esto va más allá de simples despidos. Estas agencias serían reconstruidas desde adentro, con personas seleccionadas no por su experiencia o conocimiento, sino por su afinidad con el líder de turno. Y una vez bajo control, ¿qué impediría al presidente usar estas agencias para monitorear, investigar o incluso intimidar a los ciudadanos y opositores? Imaginen lo que esto implicaría en términos de derechos civiles, libertad de expresión y la capacidad de disenso. Por primera vez en la historia reciente de Estados Unidos, cada decisión de una agencia federal podría estar marcada no por criterios objetivos o científicos, sino por una agenda específica. Esto significa que regulaciones sobre el medio ambiente, seguridad laboral, educación o derechos civiles serían dictadas directamente desde la Casa Blanca, sin intermediarios o revisiones independientes. Además, la privacidad y seguridad personal estarían en juego. Con agencias de inteligencia bajo un control absoluto, el monitoreo y vigilancia de ciudadanos y activistas podrían aumentar. ¿Cuántos estadounidenses estarían dispuestos
a hablar abiertamente en redes sociales, a protestar o a involucrarse en la política, si saben que sus acciones pueden ser seguidas y controladas por un gobierno alineado a una sola figura. Pero el impacto de este cambio de poder no se limitaría solo al territorio de Estados Unidos. La influencia de un país tan poderoso es enorme, y el mundo entero observa atentamente cómo evoluciona esta situación. Si las agencias internacionales de defensa, comercio y diplomacia están alineadas a una administración con una agenda específica, esto afectaría las relaciones internacionales de Estados Unidos y su rol en el equilibrio global. Imaginen cómo un poder centralizado y sin control podría influir en decisiones de guerra, acuerdos de comercio o incluso en la intervención en conflictos extranjeros. Bajo un líder autoritario, Estados Unidos podría tomar acciones militares sin la consulta de organismos internacionales o retirarse de acuerdos comerciales importantes. Las decisiones de un solo líder, con el poder total de las agencias federales y militares, cambiarían la forma en que el país se relaciona con el resto del mundo. Esto significa que la estabilidad global podría verse afectada. Los aliados de Estados Unidos podrían dudar en confiar en una administración que cambia sus políticas radicalmente cada 4 años, y los países con regímenes autoritarios podrían ver en esta concentración de poder un modelo a seguir, acelerando un cambio global hacia formas de gobierno más autoritarias. Algunos expertos en política y ciencias sociales advierten que este camino podría llevar a Estados Unidos hacia un sistema autoritario, en el que un líder concentra el poder absoluto y no existen contrapesos. Lo que comienza con el control de agencias y despidos masivos de empleados públicos, podría terminar en un sistema sin democracia real. Este tipo de gobierno centralizado ya ha sido visto en otros países, y la historia ha demostrado los riesgos que esto conlleva. Si el poder se concentra en una figura sin posibilidad de revisión o control, la corrupción, el abuso de poder y la represión suelen seguir. Los ciudadanos ya no tendrían las garantías de independencia judicial, y las elecciones podrían convertirse en una formalidad sin cambios reales. Entonces la gran pregunta es, ¿están los estadounidenses preparados para esta transformación? ¿Están dispuestos a renunciar a algunos de los principios democráticos que han defendido por generaciones en nombre de un cambio radical? La respuesta, como siempre, está en manos de los ciudadanos y en su capacidad de decidir el rumbo que quieren para su país. Y aquí estamos, en la encrucijada de una época en la que el poder y la democracia parecen encontrarse cara a cara. El proyecto 2025 es solo una muestra de las fuerzas en juego, de cómo un cambio en las reglas puede transformar lo que significa ser parte de una nación democrática. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas sobre este potencial futuro? ¿Es un paso hacia el orden o el autoritarismo? ¿Una solución o un riesgo para la democracia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque es un tema que merece ser debatido. Recuerda, la historia siempre la escriben quienes se atreven a cuestionar. Así que si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y unirte a esta comunidad que busca explorar la verdad detrás de los titulares. Nos vemos en el próximo video.